Muy buenos días, Dios le bendiga nuevamente aquí en nuestro podcast La Biblia en un año, día 15. Flojos con el crimen. Este es el título hoy de nuestro devocional. Flojos con el crimen. Los titulares periodísticos suelen expresar indignación ante jueces que son blandos con el crimen y no imponen los castigos adecuados por los delitos cometidos Cuando trabajaba como abogado noté que en el ambiente profesional no se respetaba a los jueces considerados demasiado indulgentes. Queremos jueces que hagan justicia, no esperamos que sean simplemente misericordiosos. Por otro lado, queremos misericordia en nuestras relaciones personales. Un padre amoroso será misericordioso con sus hijos. Se espera que los amigos sean misericordiosos entre sí. Por lo general, la justicia y la misericordia no van de la mano. Tendemos a verlas como opciones alternativas. Esperemos justicia o misericordia, pero no ambas que aparezcan simultáneamente. No obstante, Dios es alguien que juzga con justicia y también es un Dios de misericordia. ¿Cómo puede combinar estas dos características que en apariencia son contradictorias? La respuesta es que el sacrificio de Jesús ha hecho imposible que Dios combinara tanto la justicia como la misericordia. Cuando conocí a Jesús, la siguiente ilustración me ayudó a entender lo que Él logró por nosotros en la cruz. Dos personas asistieron juntas a la escuela y a la universidad, forjando una estrecha amistad. La vida siguió su curso y cada uno recorrió caminos separados, perdiendo el contacto entre sí. Una progresó en su carrera y se convirtió en juez, mientras que la otra cayó una espiral descendiente que le llevó a delinquir. Un día ese delincuente fue llevado ante el juez. Había cometido un delito por el que se le declaraba culpable. El juez reconoció a su antiguo amigo y enfrentó el dilema que en efecto Dios enfrenta. Era un juez, por lo que debía ser justo. Simplemente no podía liberar al hombre. Por otro lado, quería ser misericordioso porque amaba a su amigo, así que le impuso una multa adecuada como castigo por el delito cometido. Eso fue hacer justicia. Luego se bajó del estrado de su posición como juez y preparó un cheque para cubrir el monto de la sanción. Se lo dio a su amigo diciéndole que pagaría la multa por él. Fue un acto de misericordia, amor y sacrificio. La ilustración no es totalmente exacta. Nuestra situación es peor. La pena que enfrentamos es la muerte. La relación es más estrecha. Tu Padre Celestial te ama más de lo que cualquier padre terrenal ama a sus hijos y el costo es mucho mayor. Le costó a Dios más que dinero. Vino Él mismo en la persona de Jesús y pagó la pena por el pecado. Dios no es indulgente con el delito. En su justicia, es su justicia. Dios nos juzga porque somos culpables, pero entonces en su misericordia y amor desciende en la persona de su Hijo Jesucristo y paga la pena por nosotros. Por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, Dios es justo y misericordioso. Vamos a estar leyendo el Salmo 9, versículos del 13 hasta el 20. En la versión Reina Valera 1960. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión. Y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos y conozcan las naciones que no son sino hombres. Amén.
El primer punto que vamos a ver según este salmo que acabamos de leer es descansa en la justicia de Dios. Descansa en la justicia de Dios. David sabe que Dios es un Dios de justicia. Al Señor se le conoce porque imparte justicia. Versículo 16. También clama por misericordia, ten compasión de mí, para que en las puertas de Jerusalén proclamen tu alabanza y me regocije en tu salvación. Este salmo es el deseo de justicia y el de misericordia, que vienen juntos. David pide en oración que Dios tenga misericordia de él mediante el juicio sobre sus enemigos. Levántate, Señor, haz que las naciones comparezcan ante ti. En ocasiones pensamos en la justicia de forma negativa, como si se tratara principalmente de imponer un castigo, pero la justicia también es profundamente positiva. En hebreo, la palabra usada para justicia, mishpat, conlleva el sentido de enmendar las cosas. Por la justicia de Dios, David puede confiar en que no se olvidará para siempre al necesitado, ni para siempre se perderá la esperanza del pobre. Versículo 18. Vamos a orar. Gracias, Señor, por ser un Dios de justicia. Gracias porque un día habrá justicia para el pueblo de Siria, de Irak, de Irán, de Afganistán, de Zimbabue, de Sudán, de Corea del Norte, de Eritrea y cada lugar en donde vemos la injusticia en nuestro mundo actual. Gracias porque un día habrá justicia para los pobres y para los oprimidos. Amén. Vamos a estar leyendo Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12 en la versión Reina Valera 1960. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El hombre de la mano seca. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y he aquí allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. El siervo escogido. Sabiendo eso, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciaré juicio. No contenderá ni voceará, ni oirá en las calles, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Amén.
El segundo punto que vamos a ver aquí, según lo leído en Mateo capítulo 12, es recibe la misericordia de Jesús. Recibe la misericordia de Jesús. En ocasiones enviamos paquetes y pegamos una etiqueta con las palabras frágil, tratar con cuidado. ¿Alguna vez sentiste la necesidad de aplicar una etiqueta así sobre tu persona? Jesús rechazó por completo el legalismo de los fariseos, citando y cumpliendo la profecía de Oseas. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Mateo capítulo 12, versículo 7, y pues también lo podemos encontrar en el libro de Oseas capítulo 6, versículo 6. La justicia y el legalismo no son lo mismo. De hecho, puede llegar a ser valores opuestos. Jesús incumple las estipulaciones legalistas y farisaicas al sanar a un hombre en el día de reposo mediante un acto de gran misericordia, amor y compasión. Jesús combina la justicia y la misericordia. Cumple todas las promesas del Antiguo Testamento que hablan de que Dios llevaría la justicia a las naciones. Aquí Mateo cita la profecía de Isaías. Isaías 42, versículos del 1 hasta el 4. ¿Qué Jesús cumplió? Mateo 12, versículos 18 al 21. Traería justicia a las naciones y haría triunfar la justicia. Además, Él está lleno de misericordia, amor y compasión. No acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. Hay momentos en la vida cuando estamos física, emocional o espiritualmente frágiles, como una caña quebrada o una mecha que apenas arde. A diferencia de muchos, Jesús sigue mostrándonos misericordia, amor y compasión, aun cuando somos débiles y frágiles. Cuando estamos en fragilidad, Jesús nos trata con cuidado. Jesús cita uno de los cantos del siervo de Isaías 40 al 55. Estos cantos tratan sobre el siervo sufriente que sacrificará su vida a fin de obtener el perdón para los pecados. Eso lo podemos encontrar en Isaías 52, versículo 13 y Isaías 53, capítulo 53, versículo 12. En estos cantos del siervo, la misericordia y la justicia de Dios van de la mano. El mundo es rectificado, la injusticia y la opresión terminadas y los necesitados y los oprimidos hechos libres. Pero es Dios mismo quien hace el sacrificio, quien carga con el castigo y las consecuencias de nuestros pecados. En lugar de ser aplastados por la justicia de Dios, somos liberados. En la cruz, la misericordia y la justicia se encuentran. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Jesús, por venir como siervo sufriente. Gracias por haber hecho posible que la justicia y la misericordia se unieran por medio de tu sacrificio en la cruz. Amén. Vamos a estar leyendo también Génesis 31. En la Biblia Reina Valera 1960. Y oía Jacob las palabras de sus hijos, de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a tu tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas las fuerzas, mis fuerzas, he servido a vuestro padre y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así: los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía: los listados serán tu salario, entonces las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en mis sueños, y aquí los machos que cubrían las hembras eran listados, pintados y abirrados.
Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de vuestro padre? ¿No nos tiene ya como no nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a vuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Jacob huye de Labán. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y cuanto había adquirido. El ganado de su ganancia se había obtenido en Paran para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó de los ídolos de su padre, y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob y éste había fijado su tienda en el monte. Y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya te ibas porque tenías deseo de la casa. Y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza a tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las 2 siervas y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel, pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán, y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas, ¿qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros. En estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado así de día y de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado,
y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son mías, son hijas mías, y los hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un manojo y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Jegar Saduta, y lo llamó Jacob Galaad, porque Labán dijo: este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mizpa, por cuanto dijo: atalaye Jehová entre tú y yo, y cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas o tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob: he aquí este majano, y he aquí esa señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esa señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí, para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros. El Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. Bueno, el tercer punto que pudimos ver aquí en Génesis 31, es: regocíjate en el sacrificio de Dios. ¿Alguna vez experimentaste una promesa de ascenso y promoción laboral que nunca llegó, o pasaste incontables horas trabajando hasta tarde para completar la tarea de una persona ingrata? ¿Alguna vez fuiste víctima de la envidia, la acusación falsa o engaño? Gran parte de este pasaje resuena en nuestra vida cotidiana. Por eso en nuestras situaciones diarias de frustración y dolor nos llena de confianza saber que el Señor siempre tiene la última palabra. En este pasaje vemos la quiebra de lo que era esencialmente un negocio familiar. Quizá Labán se aprovechó de su yerno. Ciertamente Jacob pensó que se había aprovechado de sus buenas intenciones. Sintió que Labán ya no lo trataba como antes, y había puesto un 100% de esfuerzo en su trabajo y había obrado con todas sus fuerzas. Ustedes saben muy bien que yo he trabajado para su padre Labán con todas mis fuerzas. Las condiciones bajo las que trabajó Jacob habían sido muy duras. Su suegro había sido un jefe bastante severo. Había hecho que Jacob pagara por cualquier pérdida que ocurriera debido a un accidente o a un robo por parte de otros. Sus condiciones laborales eran muy insatisfactorias. Además, se sentía engañado. En lugar de subir su salario, parecía que Labán lo redujo varias veces. Raquel y Lea también sentían que las había tratado duramente. Habían sido vendidas a Jacob y luego vieron cómo su padre envidiaba el éxito de su marido. Es entendible que estuvieran resentidas con Labán. No obstante, su reacción no fue muy cortés. Cuando Labán estaba en su trabajo, huyeron. No le dieron la oportunidad de despedirse de sus hijos ni de sus nietos. Encima de eso, por alguna razón incomprensible, Raquel le robó a su padre sin contárselo a su esposo. Pese a todo, Dios bendijo a Jacob. Dios no le ha permitido a Labán causarte daño. Se vuelve más próspero que Labán.
Ciertamente fue Dios quien llamó a Jacob para que regresara al hogar con Isaac y prometió: yo estaré contigo, en el versículo 3. Aunque Jacob estaba haciendo lo correcto, la forma en que se había hecho no era correcta. Sin embargo, Dios intervino a su favor hablándole a Labán en un sueño. Versículo 24. Pero por ello Jacob podría haber sido despedido con las manos vacías. Al fin negocian un acuerdo satisfactorio. En ese pasaje vemos indicios premonitorios de lo que vendría. Tanto Jacob como Labán acudieron a Dios en busca de justicia. Luego viene el sacrificio. Al buscar la justicia de Dios y ofrecer ese sacrificio, se nos recuerda una vez más la cruz, donde la justicia y la misericordia de Dios se unen. Vamos a orar. Padre, ¿cómo podría agradecerte y alabarte lo suficiente? Gracias por ser justo y misericordioso. Gracias por el sacrificio de Jesús. Gracias porque en tiempos de injusticia puedo acudir a ti para obtener protección y misericordia. Ayúdame a ser misericordioso como eres conmigo. Amén. La pastora Pipa añade, Génesis 31, versículo 32. ¿Qué pretendía Raquel al robar los dioses de la casa de su padre? ¿Y qué hacía Labán teniendo dichos dioses en su poder? Tenían otros dioses y Raquel había robado, mentido y obrado deshonestamente para con su padre. No sorprende que Dios tuviera que darle los 10 mandamientos. Bueno, hemos terminado nuestro devocional del día de hoy. Acordándonos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel y la pastora Pipa Gumbel, y la voz que dio vida a este devocional fue la voz de Angélica Rojas.